Bueno, quiero saludarlos, dándoles una cordial bienvenida a todos a este nuevo programa donde habremos de estudiar un tema más. Así que sean bienvenidos todos y especialmente aquellos que desde lejos, desde otros países están conectados cada martes y viernes para compartir el mensaje de Dios. Y qué lindo es poder estar todos juntos como una gran familia, reunidos en estos 2 días para poder compartir temas que nos ayudan mucho en nuestra vida espiritual y cuánta necesidad hay de alimentar el espíritu, y qué mejor que a través de los mensajes que Dios tiene en su palabra. Hoy entonces vamos a hablar de la batalla, la gran batalla milenaria, el gran conflicto que lleva ya miles de años de historia, y qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de un conflicto que no tiene que ver con armas humanas, ni con fuerzas humanas, ni con lugares físicos donde se desarrollen grandes guerras o batallas, sino con una batalla de tipo espiritual, una batalla en la que todos estamos comprometidos. Nadie puede escaparse de esta batalla. Todos estamos allí involucrados y vamos a ver de qué forma nosotros podemos salir victoriosos en esta gran batalla milenaria. Quiero saludar a Zoila, que está conectada ya, Giselle Lemes, bienvenidas, y bueno, iré saludando a los demás a medida que se conectan. Y comenzaremos con una palabra de oración, como siempre, para que Dios nos acompañe en este nuevo estudio. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos porque nos das una nueva oportunidad para confrontarnos con tu palabra, ver qué hay allí para ayudarnos a entender este tema. Rogamos que nos acompañes, ilumines nuestras mentes al leer los pasajes que vamos a compartir, que bendigas a los que están conectándose y que podamos juntos fortalecernos espiritualmente, llenando nuestro corazón de esperanza, de optimismo, de pensamientos de victoria en este mundo donde tantas cosas malas están pasando, pero sabemos que tú estás al control de todas las cosas, especialmente de aquellos que se dejan guiar por ti. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, Daniel allí está conectado junto con Nora. Hola Daniel y Nora, un gusto de tenerlos aquí. Ruth Salazar desde Oaxaca, México. Qué lindo. Tenemos también personas del país vecino, México. En este caso, Ruth. Bienvenida Ruth. Nos da gusto de que esté aquí conectada en este programa. Bueno, el conflicto milenario. Recuerden que al final vamos a orar por los diferentes pedidos, motivos de gratitud que ustedes tengan también, lo pueden escribir allí. Tenemos que estar siempre agradecidos a Dios por tantas cosas buenas que Él nos da y que a veces pasan desapercibidas. Sin embargo, tenemos que estar atentos a todas las cosas buenas que hay en nuestra vida, que siempre superan ampliamente a las cosas malas. Hagan una lista alguna vez de lo que pasa en una semana en la vida de ustedes y verán que la lista de las cosas positivas siempre eh, es, eh, contiene bastante más motivos de gratitud por las cosas buenas que Dios nos da, en comparación con aquellas negativas, que de paso también las negativas ayudan a los hijos de Dios. Así que todo lo que proviene de Dios es bueno aún cuando tenemos que pasar por malas experiencias o situaciones en las cuales pensamos que Dios nos ha abandonado y sin embargo no es así. Bueno, vamos a entrar entonces al tema, el conflicto milenario.
No cabe duda que vivimos en un mundo violento, lleno de temor, de eh, sucesos como el que estamos todavía atravesando, esta pandemia, que va creando en el ser humano mucha incertidumbre, temor, porque no podemos, al menos aquellos que desconocen la palabra de Dios, no pueden ver más allá. Ya lo he mencionado varias veces. En cambio, el cristiano tiene el privilegio de poder ver más allá, no viendo la solución de este problema, obviamente, porque solo Dios puede ver el futuro, sino que podemos vislumbrar un futuro brillante que no está lejos de nosotros y que la palabra de Dios lo anuncia con tanta claridad al mencionar Jesús, por ejemplo, en el famoso capítulo 24 de San Mateo, cuando él dice, cuando vean suceder estas cosas, sepan que mi venida está a las puertas. Ahora, ¿cuántos tienen esa esperanza? Hay mucha gente que sabe que de todos modos haga lo que hagan los seres humanos, los gobernantes y demás en este mundo, el fin vendrá. Estemos o no estemos preparados, el fin vendrá. Pero muchos prefieren no escuchar hablar de eso. Vez pasada, hablando con una persona sobre esto que está ocurriendo, como cumplimiento fiel a las profecías de Dios, eh, y mencionándole, bueno, lo que se viene, que si bien será un trago amargo, especialmente para los hijos de Dios, pero después vendrá lo dulce, que es la segunda venida de Cristo. Y esta persona me decía, mejor no hablemos de ese tema ahora, no hablemos de ese tema. Y yo le dije, mira, pero ¿qué? ¿Cómo no vamos a hablar de la gran esperanza que tenemos los cristianos? Es como cuando tú estás planeando un viaje a un lugar hermoso. En los días previos a ese viaje te la vas a pasar hablando de las maravillas que esperas encontrar en ese lugar a donde estás planeando ir de vacaciones. No puedes ocultar la alegría y anticipadamente ya estás hablando de lo que será pasar unos días en un lugar bonito. Pues cuando hablamos de la venida de Cristo no podemos tampoco ocultar eso y hablar de la patria celestial y de las maravillas del cielo y luego de la tierra nueva, el reino de Dios aquí. Pero hay gente que le tiene miedo a esto y saben que los cristianos pues no deben tener miedo, porque el temor es ausencia de fe, el temor es ausencia de tener una relación con ese Dios que quita del corazón humano el temor. Como dijo Jesús en Lucas 21:26, que antes de la venida de Él, los hombres estarían desfalleciendo por la expectación y el temor de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Pero obviamente no está hablando ahí de cristianos consagrados y fieles a Dios, sino de los hombres en general, es decir, las personas en general que no conocen a Dios, obviamente van a vivir cada vez más con más temor por ignorar estas cosas o por conocerlas quizás, como mencioné al principio, pero prefieren que no le hablen del fin del mundo. Ahora, ¿cuándo sobreviene el temor? Sin duda, cuando las personas no saben hacia dónde van. Poner los ojos en el más allá, no teniendo información de la Biblia, con la Biblia, es imposible, porque ¿qué podemos ver? Pero al leer este libro hermoso, podemos ver que el futuro que nos espera es mucho más maravilloso de lo que nos imaginamos. Vamos a ver algunos aspectos de lo que dice el título del tema, la gran batalla milenaria. Y no vamos a hablar, como dije al principio también, de una batalla física, de una guerra nuclear, ni una guerra entre 2 o 3 países, no. Desde que Lucifer cayó en pecado, allá estando en el cielo, comenzó una gran batalla entre él, sus ángeles, y entre Cristo y sus ángeles. Una batalla que no terminó allá, sino que se trasladó aquí a la tierra. Ya vamos a ver un texto de Apocalipsis. Y aquí en la tierra, él no se quedó cruzado de brazos. La batalla la continuó, utilizando, obviamente, al ser humano
para poder lograr sus maléficos propósitos. Entonces, esta gran batalla milenaria, que de paso en el Apocalipsis aparece con la palabra simbólica Armagedón, ustedes habrán escuchado hablar de el famoso Armagedón, que hay ciertas denominaciones cristianas que consideran que va a ser una batalla física. Sin embargo, el Armagedón es una batalla espiritual. Hay muchas palabras extraídas del Antiguo Testamento y colocadas en el Apocalipsis para que sean aplicadas en forma simbólica, no literal. Gog y Magog, por ejemplo, Apocalipsis 20, cuando estudiamos el milenio, aparecen allí el nombre de dos reyes, ¿no es cierto?, que eran enemigos del pueblo de Israel y aparecen como un símbolo de la gente malvada que será levantada para ser destruida después del milenio. Bueno, y la palabra Armagedón, por lo tanto, también es una palabra extraída del Antiguo Testamento para aplicarlo en sentido espiritual o simbólico. En realidad, el Armagedón del Apocalipsis es una batalla que se libra no en un campo, no en una zona grande como el Valle de Megiddo, que se considera que ese va a ser el valle que antiguamente se llevaban a cabo grandes batallas entre imperios, ¿no? En ese famoso valle. Nada de eso. La batalla del Armagedón está aquí adentro de nuestra cabecita. Allí es donde se libra la batalla del Armagedón todos los días. Y más conocemos la palabra de Dios, más se acrecienta esa batalla. Y ustedes pueden confirmar esto en la experiencia que están viviendo como cristianos. El cristiano no está viviendo en un campo de flores y todo es color de rosa, ¿no? El cristiano tiene muchas luchas que antes no tenía, porque ahora conoce la verdad y por lo tanto tiene que buscar las armas espirituales para poder luchar contra las artimañas del diablo. Entonces el cristiano pues tiene que pelear como un soldado de Cristo en medio de esta gran batalla que simbólicamente el Apocalipsis le llama el Armagedón. Bueno, vamos a ver algunos aspectos en el libro del Apocalipsis. Si vamos al capítulo 12 de Apocalipsis, allí vemos cómo se origina esta batalla. Alguna vez mencioné versículos de este capítulo, pero no hemos analizado todos los que vamos a ver ahora. Hola Gustavo, hola Serafín, qué bueno que estás aquí Serafín. A Patricio, mi querido amigo, un abrazo también para ti. Víctor Hugo, como siempre aquí conectado, Aide. Y bueno, un saludo para todos ustedes, me da gusto de que estén aquí nuevamente. Apocalipsis 12, 7 al 9. Y miren lo que dice aquí. Vamos a ir primero desde el 1 y luego iremos al 7 y al 9. 12:1. Apareció en el cielo, esto es una visión que tiene San Juan, el que escribe el Apocalipsis, una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí hay símbolos, no es nada literal esto. Recuerden que Apocalipsis fue escrita mayormente en símbolos. ¿Qué significa la palabra mujer en el lenguaje profético? Bueno, mujer se refiere a iglesia. Si ustedes van al libro de Efesios, capítulo 5, van a encontrar que San Pablo hace un paralelismo entre una mujer y un hombre, un matrimonio, ¿no es cierto?, con Cristo y su iglesia como si fuera la esposa. Por lo tanto, la palabra mujer en el Apocalipsis representa a una iglesia, la iglesia de Cristo. Y dice aquí que Juan ve una mujer vestida del sol. ¿A quién se le dice en la Biblia el sol de justicia? A Cristo. Por lo tanto, aquí se habla de una iglesia cristiana, mujer vestida del sol, iglesia cristiana. Y dice que tenía la luna debajo de sus pies. ¿Cuál es la función de la luna? Reflejar la luz del sol. Por lo tanto,
bien podría representar aquí a aquellos que forman parte de la iglesia y que son la luna porque reflejan la luz del sol que es Cristo, ¿no? Por eso Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo, porque estamos reflejando la luz del gran sol que es Cristo. O bien también puede representar los ritos ceremoniales que se hacían en el Antiguo Testamento y que eran un reflejo del ministerio de Cristo. Esa es la luna. Y dice que sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La palabra estrellas en el Apocalipsis a veces representa discípulos de Cristo o representa también ángeles. Y aquí dice que tenía 12 estrellas. ¿Cuántas tribus componían el pueblo de Israel? 12 tribus. ¿Cuántos fueron los discípulos de Cristo? 12. Por lo tanto, aquí, si leyéramos este versículo traducido del lenguaje simbólico al lenguaje literal, lo podríamos leer de la siguiente manera. Apareció en el cielo una gran señal, una iglesia cristiana con sus seguidores que alumbran como la luna refleja la luz del sol, en este caso los cristianos, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, es decir, una iglesia compuesta por 12 tribus en el Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel, y en el Nuevo Testamento los 12 apóstoles. Y como dije recién también, la luna puede representar las ceremonias y ritos que se hacían en el Antiguo Testamento y que eran un reflejo de Cristo, así como la luna refleja la luz del sol. Entonces dice el 2, y estando encinta, la mujer, o sea, la iglesia, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y dice en el 3, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Un día vamos a hablar de esos símbolos, ¿no? Cuernos y cabezas. Y en sus cabezas 7 diademas. ¿Quién es ese dragón? Bueno, anterior al capítulo 12, habla que al diablo se le pondría, entre otros nombres, el dragón, ¿no? El dragón, la serpiente antigua. Por lo tanto, el que aparece aquí en escena, para confrontar a la iglesia pura de Cristo, el diablo. Y dice el 4, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Estrellas dijimos que pueden ser también ángeles. Por lo tanto, aquí se refiere a ángeles que el diablo engañó. ¿Qué cantidad? La tercera parte, casi la mitad de los ángeles que Dios tiene. Dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Una vez expliqué esto, y a veces los que pintan al diablo todo color rojo, con un tridente en la mano y una cola, ¿no?, que termina en punta, y unos cuernos. En realidad, los artistas que pintan al diablo de esa manera sacan de este versículo una guía para poder representarlo tal como Juan lo ve en visión, pero esto es un símbolo. Y la cola no es literal porque los ángeles no tienen cola, han sido hechos a imagen de Dios. Esa cola, si ustedes van a Isaías, capítulo 9, versículo 15, allí dice que la cola representa la mentira. Por lo tanto, esa cola, a la luz de lo que el profeta Isaías dice, por eso para entender los símbolos del Apocalipsis hay que pasearse por muchos otros libros de la Biblia. Isaías dice que la cola es la mentira, Isaías 9:15, ¿no? Por lo tanto, lo que aquí dice simbólicamente, la mentira de este dragón arrastraba la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿A dónde arrojó esos ángeles? Aquí a la tierra. ¿Y qué hace el dragón? Se paró frente a la mujer, o sea, frente a la iglesia de Cristo, que estaba para dar a luz, o sea, de allí vendría, ¿no?, la descendencia y el nacimiento de Jesús, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ustedes saben lo que pasó a través de Herodes, cómo se quiso destruir al Hijo de Dios después que nació, cuando en realidad Dios lo estaba protegiendo, y José y María fueron avisados de esto para que Herodes no saliera con la suya. Bueno, y dice el 5, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y aquí dice en el versículo 6, para aquellos que creen que el capítulo 12, versículo 1, que habla de la mujer, ¿no es cierto?, y tiene la luna debajo de sus pies, muchos creen que es una persona, como María, por ejemplo. No podría ser, porque el versículo 7
no, el versículo 6 dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y ustedes dicen, ¿y esto qué es? Bueno, los días proféticos un día profético es un año. Por lo tanto, 1260 días son 1260 años. Ningún ser humano vivió esa cantidad de años. Por lo tanto, no podía referirse aquí San Juan a María, sino simbólicamente a la iglesia de Cristo, que fue perseguida. La historia lo revela claramente, que durante 1260 años esta iglesia pura de Cristo fue perseguida. ¿Desde qué año? Año 538 después de Cristo, cuando el emperador Justiniano, junto con la iglesia en ese entonces, firman un contrato donde se pedía que se persiguiera a aquellos que no estuviesen de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Popular. 538. ¿Cuándo termina esa gran persecución? En el año 1798, en plena Revolución Francesa. Cuenten del año 538 a 1798 y encontrarán exactamente que son 1260 años, que la Biblia lo presenta como días, ¿no? Son detalles interesantes para saber qué bueno que es estudiar las profecías a la luz de la historia, porque Apocalipsis se lo entiende a la luz de lo que ha acontecido en la historia, especialmente la historia religiosa. De paso, este periodo de persecución que el diablo desata utilizando poderes terrenales se repite 7 veces en la Biblia, y el número 7 denota algo muy importante. Cuando Dios quiere remarcar algo importante, entonces lo hace con el número 7. Jesús dice que hay que perdonar 70 veces 7. La creación, 6 días, en 6 días Dios creó todo, el séptimo día descansó, 7. Jesús aparece entre medio de los 7 candeleros de oro, el mensaje de las 7 iglesias, los 7 sellos que ya hemos estudiado. O sea, ese número 7 que indica plenitud, totalidad, significa algo también sumamente importante. Y este periodo de persecución de 1260 años se repite, como dije recién, 7 veces en la Biblia. 5 veces aparece en el Apocalipsis y 2 veces aparece en las profecías de Daniel o en el libro de Daniel. Un día lo vamos a estudiar porque no solamente aparece la expresión 1260 días. Dios esconde esa expresión con la palabra 42 meses, por ejemplo. Si ustedes multiplican 42 por 30, un mes de 30 días, un mes judío, le va a dar 1260 días. Pero no quiero llenarlos de números ahora. Un día lo vamos a analizar detenidamente a este periodo de 1260 años, que se cumplió perfectamente en esos años que mencioné. Y se iniciaron el año 538 y terminaron en 1798. Ya estaba predicho que la mujer, es decir, la iglesia de Cristo, sufriría persecución por esa extensión de años tan larga, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estamos en una batalla espiritual. O sea, el diablo tiene que utilizar sus instrumentos, tiene que utilizar al ser humano para poder perseguir a los otros seres humanos que no creen como estos seres humanos. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que el ser humano lo haga a propósito, desate las persecuciones a propósito, sino que hay una fuerza espiritual maligna detrás del ser humano para lograr este tipo de eventos tristes, ¿no? Cristianos contra cristianos. Y así ha sido siempre, desde que existe el pecado, desde que Adán y Eva tuvieron a Abel y a Caín. Fíjense que de los dos, uno salió bueno, el otro salió malo. Y el malo, ¿qué hizo? Persiguió y mató al bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque así es la batalla entre el bien y el mal. O sea, el diablo estaba detrás de Caín tratando de desbaratar el plan de Dios que se desarrollaría a través de Abel. El plan de que a través de la descendencia de los hijos de Adán viniera el Salvador, ¿no? Entonces, pero no logró el diablo eso.
Eh, pero sí hubo una muerte. El primer ser humano que muere por culpa de un hermano, ¿no es cierto?, que no pensaba lo mismo que él. Entonces, allí se produce ese asesinato. Por celos y por envidia y cuanta otra cosa, porque Dios le había pedido a ellos que les presentara una ofrenda. Y Caín dijo, bueno, yo tengo lo mejor de mis hortalizas, porque él era especialista en lo que era sembrar y cosechar y eso, ¿no? Era un agricultor. Le presentó lo mejor que él tenía sobre un altar. Y Caín trajo un corderito que hizo Dios con la ofrenda que le entregó Caín. Se la quemó. Y dijo, yo no pedí eso, por más delicioso que sea lo que me has presentado, pero yo no pedí eso. La ofrenda que yo pedí es la que Abel me ha entregado, el cordero. ¿Qué representaba el cordero? Es símbolo de Jesús, que vendría miles de años después. Entonces, al entregar un sacrificio así, como un cordero, Abel estaba demostrando su amor por aquel que lo salvaría al morir en una cruz miles de años después. Entonces él estaba aceptando a su Salvador simbólicamente a través del Cordero, cosa que Caín no hizo. Hoy día muchos seres humanos, muchos cristianos, le ofrecen a Dios algo que él nunca pidió. Pónganse a pensar. Dios dice, yo quiero esto. Y muchos cristianos dicen, no, pero yo le voy a dar esto, igual se va a conformar total. Lo importante es hacerlo con amor. La experiencia de Caín y Abel se sigue repitiendo. Y es una batalla espiritual, como ya sabemos, que también nos involucra a nosotros. En el capítulo 12 entonces estábamos, dice, después del versículo 6, donde habla de la persecución por 1260 años, en el 7, Juan sigue diciendo, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, hubo una batalla entre Miguel. Miguel quiere decir quién es igual a Dios. Jesús, obviamente. Micael, de ahí viene la palabra Miguel, que quiere decir el que es igual a Dios o quién es igual a Dios, Cristo. Por lo tanto, Cristo y sus ángeles luchaban con el dragón y sus ángeles. No sabemos qué tipo de lucha era. Lo cierto es que este ángel caído, el dragón, diablo, Satanás, fue arrojado a la tierra junto con esa tercera parte de ángeles malignos, convertidos en malignos por causa de las mentiras que el diablo fue utilizando para que siguieran el plan de él y no el plan de Dios. Y estando aquí, para poder desarrollar más detenidamente la batalla, dice en el 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, o sea, el diablo, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, hablando de los fieles cristianos, le han vencido al diablo por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí tenemos a cristianos involucrados en esta gran batalla, donde tuvieron que pelear con armas espirituales. Por ejemplo, allí dice con la sangre del cordero, o sea, quiere decir el poder de Cristo. Y en segundo lugar, por la palabra del testimonio de ellos, es decir, la palabra de Dios. Entonces tenían que luchar con la verdad para combatir el error. Pero eso les costó a muchos su vida. Por eso habla de los mártires de Jesús. Y dice el versículo 12, por lo cual, alégrense cielos y los que moran en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y desde que Cristo lo vence a Satanás en la cruz del Calvario, entonces el diablo concentra toda su atención aquí en esta tierra con todos sus demonios. Y él es el líder y es él el que está continuamente trazando planes, estrategias para llevar al ser humano a la perdición. Por otro lado, está el pueblo de Dios, están los cristianos que usan este libro que se llama la espada del Espíritu,
y usan la oración y usan el poder de Dios, la testificación de lo que Dios hace en sus vidas para poder contrarrestar las poderosas armas del diablo. Por lo tanto, lo que hemos estado haciendo en estos meses es sacándole filo a este libro. ¿Para qué? Precisamente para que sepamos cómo pelear en esta gran batalla milenaria contra las artimañas de Satanás. ¿Se acuerdan de aquel texto que una vez mencioné? Está en Efesios 6, 12 al 18, donde San Pablo le dice a los cristianos que están en esta batalla: protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, no es batalla física, sino contra fuerzas malignas del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura de Dios que se les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de estar bien preparados, estar firmes. Tomen entonces el escudo de la fe con el cual puedan ser librados de las flechas encendidas del maligno. Miren la forma en que describe San Pablo la armadura del cristiano. Que la salvación sea el casco que proteja sus cabezas y que la palabra de Dios sea la espada del Espíritu, por eso la mencioné recién. No dejen ustedes, dice San Pablo, de orar. Esa es otra arma poderosa contra las artimañas del diablo. Rueguen y pidan a Dios siempre, manténganse alerta, sin desanimarse. Efesios 6, 12 al 18. Como dijo Pablo también en Efesios 3:10, un poco antes, que nuestra lucha es contra principados y potestades en los lugares celestiales. Segunda de Corintios 10:4. Allí San Pablo menciona también algo más. Las armas que usamos no son carnales, eso, no son las armas del mundo, no es la política, no es la filosofía, ni nada de eso. Las armas carnales no son las que usamos los cristianos, sino que las armas nuestras son poder de Dios con la capacidad, de destruir fortalezas. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo. Esa es la forma en que el cristiano pelea, es decir, con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, porque el diablo lo que quiere hacer es mezclar la verdad con el error para que aquellos que no conocen la palabra de Dios puedan morder el anzuelo y creer una mentira sin darse cuenta de que no está pasando eso en ellos, sino que consideran esas mentiras como verdades. Y ya hemos estudiado unas cuantas verdades bíblicas que no son aceptadas por muchos cristianos. Al contrario, aceptan esas enseñanzas como verdaderas, pero no tienen fundamento bíblico. Génesis 3.1, vamos a remontarnos un poco al origen de esta gran batalla espiritual. En Génesis capítulo 3, versículo 1, habla de los orígenes de esa batalla aquí en la tierra, porque en realidad se originó en el cielo, pero se trasladó aquí a la tierra porque el diablo fue expulsado aquí, porque precisamente tenía que ver con la creación del ser humano en esta tierra. Por eso Dios lo envía aquí para que el ser humano contemple cuáles son las estrategias que él usa y por otro lado contemple cuál es la estrategia que Dios utiliza para vencer al maligno. Y como Dios le ha dado al ser humano el libre albedrío, que es un gran privilegio, entonces él tiene que dejar que el ser humano analice una estrategia, analice la otra estrategia y a través de la palabra de Dios vaya aprendiendo de qué forma puede vencer al enemigo y sus artimañas. Génesis 3.1. Aquí comienza la historia de la caída de Adán y Eva. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí empieza la batalla del Armagedón simbólico aquí en la tierra. ¿Cómo se aparece el diablo? A través de una serpiente. Pero no la serpiente como la conocemos ahora. Ni siquiera aquí me está hablando de una culebra o de un animal feo como es una víbora. Porque más adelante es cuando Dios convierte a este animal, serpiente, en una víbora. Te arrastrarás y comerás del polvo de la tierra. Eso después que hizo caer a Adán y Eva en el pecado, no antes.
¿Qué era la serpiente? Era el animal más hermoso del jardín. El diablo no va a ser tonto, no va a elegir un animal poco atractivo. El profeta Isaías habla de la víbora que vuela y muchos creen, y con bastante razón, de que este era un ave en un principio, de muchos colores hermosos. Y a través de esa ave, llamada serpiente, que luego fue transformada en lo que conocemos ahora como víbora, utilizó el diablo para ¿qué? Para hablarle con dulzura, ¿no es cierto? Con una manera de cautivar la atención muy especial. Y Eva, al ver ese animalito que le hablaba tan bonito, empezó a mantener un diálogo. Y ahí está el problema. Cada vez que nosotros dialogamos con el pecado, a la larga, ¿saben quién pierde? Nosotros. El diálogo que Eva tuvo con la serpiente la llevó al pecado. Por eso no hay que dialogar con el diablo. Cuando vienen pensamientos de hacer algo malo, o cuando alguien te induce a hacer algo malo, no hables de eso, no te metas, no le sigas la conversación, apártate porque de seguro vas a perder. El diablo utilizó el dialoguito y la empezó a hacer pensar a Eva. Así que Dios les dijo, no coman de todo árbol. Y entonces Eva, cautivada, ¿no es cierto?, por ese animalito y por esa linda voz, le respondió diciendo esto: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coman de él, no lo toquen, para que ustedes no mueran. Y aquí viene la artimaña del diablo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no, eso de que van a morir no es así, ustedes no van a morir. Génesis 3, versículo 3. Fíjense de qué manera empieza esta estrategia. El diablo siempre aparece disfrazado, se esconde, finge, disimula, aparenta ser lo que no es y utiliza una forma muy persuasiva para lograr su propósito. Y aquí la empieza a poner en duda a Eva acerca de lo que Dios le había dicho. Allí dice, en la primera pregunta que le hace a Eva, con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol, miren, en ningún momento Dios le dijo a Adán y Eva no coman de todo árbol. Ese todo se lo agregó el diablo. ¿Por qué le agregó todo? Empezó a deformar la palabra de Dios como muchos hoy la deforman. Ya él es especialista en deformar la palabra de Dios. Ahí ya tenemos un agregado a la palabra de Dios. Así que Dios les dijo, no coman de todo árbol del huerto. Se ve que utilizó esa pregunta para lograr un diálogo, ¿no? Y Eva dijo, no, en realidad el que no podemos comer es ese que está separadito allí de la ciencia del bien y del mal, porque si comemos de ahí vamos a morir. Y entonces ahora el diablo dice, no vas a morir. O sea, primero deforma la palabra de Dios, después crea una doctrina, la inmortalidad, ¿no es cierto? Y le dice, no vas a morir. O sea, como que si Eva comía, desobedecía, iba a ser pecadora, pero una pecadora con la facultad de vivir eternamente. Tremendo. Y en realidad, el diablo, amigos, es religioso, se conoce bien la palabra de Dios, mucho mejor que nosotros. La tuerce, la cambia, la exagera. Y en otras palabras, lo que está queriendo decir, y cada vez que ustedes lean la Biblia y vean algo que es diferente a lo que creen la mayoría, el diablo lo que va a susurrar a tu oído es lo siguiente: mira, no seas tan detallista, no te vayas a los extremos, ¿qué importa el día? No importa si es sábado, si es domingo, de todas maneras tú lo adoras a Dios. Pero yo les pregunto, amigos, ¿quién es el que toma la decisión de considerar qué es correcto y qué no es correcto? A Caín se le dijo, yo quiero una ofrenda, no quiero verduras y frutas. ¿Pero qué le ofreció Caín? Lo mejor que tenía de su huerto. Total, Dios no se va a enojar, yo le doy lo mejor que tengo, si total es una forma de mostrarle amor. Pero Dios le quemó eso, porque dijo, yo no te pedí eso, yo te pedí una ofrenda, un cordero que representa a Cristo. Hoy el ser humano con las cosas de Dios muchas veces hace como Caín, elige ciertas cosas y las considera incluso hasta sagradas,
Y no hay nada en la Biblia que hable de que eso que está separando, por ejemplo, un día, sea sagrado como lo es el primer día de la semana. Pero las artimañas de Caín se repiten. Ofrecerle a Dios algo que él nunca pidió. Algunos dicen, no importa lo que comas, ¿qué importa? Total, ya Jesús limpió los alimentos inmundos y toman un versículo, lo distorsionan totalmente. Pero la Biblia dice, no comas esto porque es dañino. Dios te lo dice así, no eres tú quien va a decidir qué cosa es buena y qué cosa no es buena. Entonces vemos que hay una diversidad de creencias que no tienen fundamento en la Biblia. Y entonces es una batalla que hay en nuestra mente porque tenemos que elegir qué cosa es lo que Dios quiere y qué cosa es lo que Dios no quiere, por más buena intención que tengamos de ofrecerle a Dios una enseñanza diferente a la que Él nos ha dejado en su palabra. Les pregunto, cuando Dios le dijo a nuestros primeros padres, de todo árbol pueden comer, menos el de la ciencia del bien y del mal, ¿quién separó ese árbol? ¿Dios o Adán y Eva? Ustedes ya tienen la respuesta. Dios no le dijo a Adán y Eva, de todos los árboles que hay ahí coman, pero sepárenme uno y que ese sea el árbol prohibido. No, el que lo separó fue Dios. Dios también separó un día en la semana. Dios bendijo y santificó ese día. No le dijo al ser humano, sepárenme uno de la semana, el que mejor les guste a ustedes, de todas maneras yo lo acepto igual. No, la elección no es nuestra, la elección es de Dios. Vamos a ver de qué forma esta estrategia que utilizó el enemigo desde el principio se sigue desarrollando en nuestra época. En realidad, cuando está en juego el fruto prohibido, no tenía que ver tanto con la desobediencia a Dios de comerlo, ¿no? Que es lo que hizo Eva, sino el tema adoración. ¿A quién le vas a rendir culto? Cuando Eva tomó del fruto prohibido, en realidad le estaba diciendo, estoy de acuerdo contigo, serpiente, y no estoy de acuerdo con Dios, porque aparentemente Dios dijo así, pero como tú dices, serpiente, no hay que tomarla tan así exageradamente a esta cosa. Porque el diablo eso es lo que le susurraba a Eva. No, él dijo que vas a morir, pero no, en realidad te lo dijo así porque es una forma de querer insinuar de que tú debes hacer lo que él quiere, pero en realidad no es tan importante, porque Dios de todas maneras es amoroso, no se va a preocupar por una fruta. Mira, Eva, no te preocupes. Y Eva dijo, sí, la verdad que no tiene sentido, porque como una fruta, pues, sí. Y así entró la tentación, y que luego se trasladó a Adán, quien comió de esa fruta, estando consciente de que eso era realmente malo, pero amaba tanto a su querida Eva que él cometió suicidio por ese amor, ¿no? Cuando en realidad si él hubiese permanecido fiel a Dios y hubiese dicho, no, no, yo no voy a hacer lo que hizo mi esposa, Dios le pudiera haber provisto de otra mujer, no sabemos. Pero lo cierto es que ambos cayeron en el mismo pecado. Y bueno, hasta el día de hoy esa batalla sigue en nuestra mente. ¿A quién obedeceremos? ¿A Dios o al ser humano? Y cuando digo el ser humano, bien puedo decir el ser humano bajo la inspiración del diablo, porque hay mucha gente que inocentemente está siendo utilizada por el diablo para engañar, porque no tienen la intención de hacerlo, pero al no estudiar la palabra de Dios con humildad, con respeto, con un espíritu de temor a Dios y, y con el deseo de aceptar lo que está escrito, entonces provienen ese tipo de enseñanzas que se parecen a la verdad, pero que no son la verdad. No importa, hoy día el diablo susurra al oído de la gente, no importa que un hombre se case con otro hombre. ¿Cuál es el problema? Mientras haya amor, pero ¿cuál es el problema? Y cuidado, no hables en contra de esa gente. No, no tenemos que hablar en contra de ellos. Más bien tenemos que hablar en contra del error que están cometiendo. Porque ellos son hijos de Dios. Jesús dio su vida por un hombre casado con un hombre o una mujer casada con una mujer. También Jesús dio su vida por ellas.
Nosotros, los cristianos, amamos a los pecadores, pero no podemos aprobar el pecado que cometen. Entonces, con amor hay que hablarles a esas personas y decirle, Cristo te ama, Cristo quiere perdonarte, quiere cambiar tu mente, quiere que dejes esa vida que Él no aprueba. Pero el ser humano le discute a Dios y dicen, y hasta tuercen algunos textos de la Biblia diciendo, no, en realidad Dios no condena esta práctica. En realidad, quienes están hablando en contra de esto nos están juzgando. Y no es juicio, es simplemente presentar la palabra de Dios como un testimonio de lo que es verdad. Pero el mundo se va llenando de prácticas pecaminosas que el ser humano procura justificar, adornando ese pecado de una manera y de otra y de otra y de otra, con ciertas maneras filosóficas de decir las cosas, así como lo hizo el diablo desde el principio, para que a la larga esos engaños vayan entrando en nuestra mente y al final eso que antes era malo ahora sea considerado como bueno. Por lo tanto, ahí está esa gran batalla desarrollándose en nuestra mente y tenemos que defender lo que Dios dice, no lo que nosotros creemos porque se nos antoja, sino lo que está escrito en este libro. ¿Para qué? Para el testimonio, un testimonio de amor a los seres humanos, para que se aparten de aquello que Dios no aprueba. Miren, el diablo también le dijo a Eva, serán abiertos los ojos de ustedes cuando coman del fruto prohibido. Y serán, y aquí está la gran tentación, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, el diablo le susurra a Eva, mira, tú puedes ahora definir qué es malo y qué es bueno. Si tú comes del fruto prohibido, pues vas a ser como Dios porque conocerás el bien y el mal. Tendrás la facultad entonces de decidir qué cosa es buena y qué cosa es mala. Les pregunto, ¿no hace hoy el ser humano eso? ¿Quién es el que define qué es correcto y qué no es correcto? Dios es el único. Y ahí estaba en esa gran batalla Eva. Tú puedes decir qué es verdad y qué es error, aún utilizando la Biblia. Y el ser humano acomoda muchas veces la palabra de Dios de tal manera que se ajuste a sus tendencias carnales y se convierten de alguna manera en un diosecito. Y no estoy exagerando. Cuando Adán y Eva fueron tentados por el diablo para llegar a ser como Dios, porque si comían del fruto, pues ellos podían ser como Dios, así le dijo el diablo. Hoy el ser humano hace lo mismo, se convierte en un diosecito y aparecen ciertas filosofías humanas que dicen, busca tu interior, saca ese poder que tienes adentro y haz reflexión y meditación, busca eso que está allí oculto, conéctate con el poder del universo. ¿Y dónde está Dios? ¿Se dan cuenta cómo el ser humano se está convirtiendo en un diosecito? Está compitiendo con él. Está diciendo, yo puedo encontrar la solución a mis problemas, yo puedo tener fuerza para vencer, yo. Y Jesús dijo, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Pero el ser humano se considera diosecito y surgen filosofías orientales y de aquí y de allá. ¿Para qué? En busca del yo interior. Ese yo interior está manchado por el pecado, amigos. No sirve el yo interior. Es el poder de Cristo en nuestro interior lo que va a capacitarnos para vencer las artimañas del diablo. Solos jamás, por más fuerza interior que queramos cultivar. Proverbios 14:12. Salomón dijo allí, hay camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es camino de muerte. En el capítulo 16 de Proverbios, versículos 2 y 3. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Encomienda al Señor tus actos y tus planes se realizarán. Es decir, todo lo que tú quieres lograr, toda esa fuerza de voluntad que no tienes para vencer, tus vicios, tus malos hábitos, tus malas costumbres, tus malas prácticas, todo eso no te lo busques aquí en tu interior. Busca la fuerza que viene de arriba y que quiere entrar a tu corazón. Una vez que esa fuerza poderosa de Dios se implante en tu vida, entonces serás más que vencedor, como dice San Pablo en el libro de Romanos capítulo 8. Vas a ser más que vencedor.
No seas sabio, dice Salomón, en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. El temor a Dios, el temor reverente, no el temor del miedo. Ojo, el temor del cual habla la palabra de Dios es el temor de reverencia a mi Padre Celestial. Miren, leía en una estadística que dice lo siguiente. En los países latinos, el 99% de la población asevera creer en Dios, pero apenas el 59% ha leído alguna vez algún pasaje de la Biblia. Y menos del 40% asiste regularmente a la iglesia. El 3% de los que se confiesan ser creyentes son en realidad practicantes. Es alarmante, ¿no? O sea, el 99% de la población hispana cree en Dios, pero apenas el 59% ha leído alguna vez algún pasaje de la Biblia. Yo les pregunto, con esa gran falla, ¿puede un cristiano vencer al diablo si no conoce bien este libro? El diablo se conoce la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis. Es un ángel muy inteligente, poderoso. Así lo dice la Biblia, Ezequiel 28 lo dice. Lleno de sabiduría, pero desgraciadamente para el mal. Antes la usaba para el bien, porque era un ángel perfecto. Pero desde que se rebeló contra Dios, toda esa sabiduría la usa para el mal. ¿Y cómo podemos vencer nosotros al diablo, que conoce tanto la palabra de Dios, si no conocemos la palabra de Dios? Solo el 40% de ese 99%, no, el 59%, perdón, ha leído alguna vez algún pasaje. Y el 40% asiste regularmente a la iglesia. Y ese es la estrategia del enemigo, o sea, alejar al ser humano lo que más pueda de la iglesia de Cristo, de la palabra de Dios, de la oración, que son la fuente de poder para que puedan ser vencidos así como fueron vencidos Adán y Eva. Y saben, el cristianismo del no compromiso es el peor engaño que el diablo puede presentarnos. Porque podemos leer muchas cosas, aprender grandes verdades de este libro, pero si yo no me comprometo con el Dios de este libro, el cristianismo va a ser en vano. Tengo que comprometerme con Él. Si quiero vencer en esta gran batalla milenaria, tengo que estar comprometido con el escrito está. De lo contrario, el diablo nos va a engañar. Jesús lo dijo, lo repito otra vez, San Juan 15:5. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Juan 5:39, ¿qué dijo Jesús? Esto que lo hemos leído muchas veces. Estudien las Escrituras porque en ellas ustedes tienen la salvación. Así lo dice Jesús, en ellas. O sea, ¿quieres salvarte? Afila esta espada, porque el diablo va a querer impedir que te salves. ¿Y de qué manera? Que no le dediques tiempo a la palabra de Dios. No le dediques tiempo a la oración para que no recibas el poder de lo alto, que es lo único que te va a dar la victoria. Miren, a lo largo de los siglos, el diablo utilizó algunos personajes para oponerse totalmente a la soberanía divina. Karl Marx, ustedes habrán escuchado hablar de este hombre. Karl Marx dijo, la religión es el opio de los pueblos. Sigmund Freud dijo que la fe es algo infantil. Y estos son grandes hombres, escritores, filósofos, con gran capacidad intelectual. Sin embargo, fíjense los disparates que ellos decían. ¿Qué decir de Charles Darwin? Buscó las raíces de la especie humana, ¿en dónde? En la figura ridícula de un mono, haciéndonos creer que provenimos de un simio. Friedrich Nietzsche, terrible, este hombre tuvo la osadía de anunciar la muerte de Dios. Estos son los elementos, entre millones, que el diablo ha estado usando a lo largo de la historia para hacer que el ser humano caiga en el engaño del diablo. Bueno, ahora me pregunto, ¿de qué lado estamos nosotros en esta gran batalla milenaria? Cada uno tiene una respuesta seguramente en su conciencia. ¿Estamos del lado de Dios o estamos del lado del enemigo? Yo quiero decirles a ustedes que creo firmemente que todos los que están siguiendo estos temas están del lado de Dios, si no, no estarían aquí. Y
porque nos interesa escuchar la palabra de Dios. Yo veo amigos que me dicen allí, no nos perdemos ningún tema. Y no porque yo hable lindo, también tengo errores, tengo limitaciones. Y le pido mucho a Dios antes de exponer un tema que me dé sabiduría y que sea Él el que hable a través mío, porque yo puedo equivocarme. Y un error puede ser fatal para los que me escuchan. Tengo la responsabilidad de sustentar todo con un escrito está, respaldar todo lo que digo con lo que Papá Dios dice aquí. Llego a decir algo que es idea mía, contraria a la de Dios, mi salvación está en juego, porque estaré llevándoles un mensaje erróneo a ustedes. Y yo les agradezco por conectarse, porque sin duda ustedes están en la mejor parte de la batalla, están del lado de Dios y están aprendiendo a sacarle filo a la espada del Espíritu y aprendiendo a orar. No tengan miedo de orar, no importa que el otro mire que tú estás arrodillado ahí orando, o que estás con los ojitos cerrados pidiendo la bendición de los alimentos, algo que se ha perdido mucho en muchas familias. Antes de ir a comer, orar, gracias Señor por estos alimentos. Y ahí poder pedir algo también, ¿por qué no? Bendice a mi familia. Ayúdame también a disfrutar del pan de vida que es la palabra de Dios. La oración es el secreto para ser victoriosos y recibir la fuerza de Dios. Termino con Juan 12:48. Miren lo que dice Jesús allí. San Juan capítulo 12 y versículo 48. Y luego vamos a hacer una oración por los pedidos que ustedes hayan dado a conocer. 12:48. Dice allí Jesús: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es lo que Dios quiso enseñarles a Adán y Eva. Su palabra es la que tenían que obedecer, no la palabra del otro que estaba allí escondido. No la mentira que te susurra al oído y que te lleva a pensar que de todas maneras no es tan malo si yo hago o no hago esto o aquello. Cuidado. El enemigo no ha cambiado, incluso está mucho más práctico ahora que 6.000 años atrás, cuando se produjo esta tragedia en el jardín del Edén. Está mucho más práctico. Sabe por dónde entrarle al ser humano, con más astucia que antes. Por eso, como dice Jesús, somos responsables por la palabra que Él nos deja. ¿Para qué? Para que la utilicemos en esa gran batalla milenaria, en ese Armagedón que está aquí adentro, a fin de que el diablo no nos gane y siempre tengamos un escrito está cuando Él nos presente sus artimañas. Bueno, que Dios nos ayude, amigos, a ser victoriosos en esta gran batalla. Un día se va a terminar, gracias a Dios, se va a terminar cuando Jesús venga por segunda vez. Y ojalá que en ese día ustedes y yo estemos victoriosos y podamos estar del lado totalmente de Dios y habremos para siempre derrotado a nuestro gran enemigo, que todos los días nos molesta, todos los días trata de hacernos caer. Pero recuerden que Jesús está allí para levantarnos y darnos la fuerza para seguir adelante y perdonarnos. Así que no nos desanimemos. Bueno, vamos a tener algunos pedidos de oración que ustedes han dado a conocer. Quiero saludar a alguno de ustedes que no he saludado antes. Ramón, allí sigue con un tratamiento por su problema de salud. Ramón, querido, vamos a seguir orando por ti. No te desanimes. Hola Nora, William, Antonieta, Amoroso, Ruth Salazar, Miguel Celada, gracias por tu saludo. Víctor Hugo, Gustavo Peronel, gracias por este mensaje. Bueno, gracias a Dios por poder presentarlo. Entonces tenemos dos pedidos de oración. Si hubiera alguno más que no los estoy viendo aquí, también lo vamos a presentar a Dios. Él conoce lo que hay en el corazón de ustedes. Así que oraremos por estos y por aquellos pedidos que ustedes no hayan expresado. Angélica está pidiendo por sus hijos y nietos que están con gripe. Y por supuesto por mi amigo Ramón y su problema serio de salud. Bueno, vamos a orar.
Querido Padre Celestial, gracias te damos por mostrarnos en tu palabra este eh, problema tan grande, esta gran batalla que se está desarrollando desde hace tantos milenios entre el bien y el mal. Comenzó allí en el cielo, sigue aquí en la tierra, y nosotros participamos de esa gran batalla todos los días. Pero tú nos has dado la promesa de que venceremos si nos guiamos con tu palabra, si aprendemos a conectarnos contigo todos los días a través de la oración, y sobre todo ser fieles a lo que nos has dejado revelado en tu palabra, para que andemos en tus caminos y no en los caminos distorsionados que el diablo quiere mostrarnos. Te rogamos que nos protejas a todos de estos ataques del enemigo y sobre todo, Señor, que nos aferremos a Cristo, nuestro Salvador, para que Él nos lleve continuamente hacia la victoria. Quiero rogarte por el pedido de Angélica, por sus hijos y nietos que están afectados de gripe. Pedimos tu intervención poderosa para que esa enfermedad, Señor, no se agrave, sino que sea algo leve y pueda desaparecer de la vida de estos hijos y nietos. Por mi amigo Ramón, por ese problema de salud que lo sigue aquejando tanto, pedimos sanidad, que lo asistas también con tu poder y pueda él, Señor, liberado, si es tu voluntad, de este problema tan serio. Bendice a todos los demás que se han conectado, bendice a sus seres amados y danos un lindo fin de semana. Ayúdanos a seguir sintiendo el deseo de conocerte más y mejor para ser personas libres y deseosas, Señor, de triunfar en nuestra gran batalla de todos los días entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. Rogamos la presencia de Jesús en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y un asunto que recordé mientras estaba orando es que doy gracias a Dios porque hoy cumple años mi hija, la mayor, está cumpliendo 37 años y doy gracias a Dios por estar celebrando en este día un aniversario más. Bueno, les deseo a todos entonces un lindo fin de semana, que Dios los bendiga. Como siempre les digo, que la paz de Cristo esté en sus corazones y les mando un fuerte abrazo y nos vemos, si Dios quiere, el martes. Hasta pronto.